Bien, en esta cinta voy a dar lectura a un capítulo de un libro titulado Adicción a sectas. El autor es Pepe Rodríguez. Bien, el punto que quiero leer es el punto número 15, que se titula Estrategias básicas para captar y adoctrinar a los adeptos. La página es página 182 y dice lo siguiente: si imaginamos que un determinado vendedor es también un buen manipulador, podemos pensar con razón que su eficacia comercial se incrementará y sus ingresos serán superiores a los percibidos por los colegas de profesión que sean honestos en el trato con sus clientes. Pero siguiendo en la misma hipótesis, también nos daremos cuenta de que, por muy buen manipulador que sea este sujeto, poco o nada logrará si en el mercado al que se dirige, pues no existe la necesidad-demanda que afirma cubrir y o su producto no es percibido como adecuado para satisfacer la o las necesidades sentidas por su clientela potencial. Algo muy parecido al ejemplo del vendedor ocurre con los procesos manipuladores que se ejercen en el marco de una secta destructiva. La presión manipuladora dentro de un determinado grupo podrá ser intensa, bien planificada y teóricamente eficaz, pero no servirá o servirá de bien poco si el sujeto al que se intenta victimizar no precisa comprar la oferta sectaria que se le presenta y o no la encuentra adecuada para colmar sus necesidades prioritarias en ese momento o de ese momento. Tal como hemos mostrado ya hasta la saciedad, la vulnerabilidad de la manipulación de un individuo concreto depende de su perfil psicosocial y de su fragilidad. O sea, el perfil psicosocial significa su fragilidad. Bien, pues ello no obstante, desde inicios de la década de los años 70, la mayoría de los expertos en sectas han atribuido buena parte de los problemas observados en los adeptos a la dinámica manipuladora que incidió sobre ellos. Y este es, en efecto, el enfoque que todavía prima actualmente. Mi hijo me dijo que yo no era más que una casualidad en su proceso evolutivo y que si me oponía a su permanencia en la secta, sufriría el castigo en mi próxima vida. ¿Cómo puede decir esa idiotez un estudiante de biología? Un estudiante de biológica. Cuando murió su abuela, mi hija, que la adoraba, se negó a asistir al funeral bajo la excusa de que estaba en medio de un cursillo de gran contenido espiritual y que era fundamental para su futuro y que no lo podía abandonar así por la buena. Le habían quitado todos sus sentimientos. Mi esposa me amenazó con que si tenía que elegir entre la secta y yo, se iría con la secta y me abandonaría a mí y a los niños. ¿Qué les hacen o les dan en esos sitios para transformar a las personas en robots? Bien, pues estas frases, elegidas al azar entre los cientos que he oído pronunciar a los afectados más diversos, patentiza crudos interrogantes que llenan de angustia a las personas que sufren estas dramáticas situaciones sin llegar a comprenderlas adecuadamente, razón por la cual la práctica totalidad de los afectados
pues tiende a culpar a la secta y a la manipulación del ser extraño y monstruoso en que se ha convertido su familiar. Quieren saber quién, pero sobre todo cómo. Bien, para encontrar una respuesta que rebaje su ansiedad y sentimiento de culpa, buscan algo que les permita ratificarse en un pensamiento del tipo: la manipulación es tan demoledora que no podíamos hacer nada. Mi pariente era una persona modélica, pero la secta le ha absorbido los sesos y le ha destrozado la vida. Aunque a quienes acuden a mi gabinete profesional les intento hacer comprender en primer lugar por qué su pariente ha llegado al estado en que se encuentra y qué ventajas haya permaneciendo en él, mucho más tarde, si acaso, abordamos sustancialmente el cómo, el modus operandi que la secta ha empleado para apoderarse del control de su personalidad. En suma, la fragilidad psicosocial es lo esencial, ya que ofrece la única puerta de entrada a cualquier proceso manipulador para que éste, cuando ya haya inundado y desbordado al sujeto, se convierta en la cerradura y la llave que controlará esa puerta a fin de que no pueda abrirse a nadie salvo al manipulador. El camino hacia una secta comienza siempre con un sujeto agobiado por una pesada carga con problemas psicosociales, como es inmadurez, ansiedad, depresión, culpabilidad, inseguridad, pérdida de referencias, soledad, carencias afectivas, miedo al futuro, insatisfacción, crisis sociopersonal. Atravesando un momento en el que coinciden alguna situación estresante que desborda su capacidad de aguante, una ruptura afectiva, pérdida del empleo, enfermedad, fracaso de los estudios, muerte de algún ser querido, y la presencia también de algún reclutador sectario que le ofrece calor, esperanza y sobre todo una vía para reducir su ansiedad y lograr el refugio vital y la seguridad que no encuentra en su realidad cotidiana, pues de esta forma tan sumamente simple, aprovechando la situación de fragilidad de la persona, se inicia un proceso de seducción que intentará conducir al sujeto hacia una dinámica de adoctrinamiento que progresivamente acabará por atraparle y hacerle dependiente del grupo mediante diversas estrategias coactivas y técnicas de control. El proselitismo sectario suele efectuarse de forma encubierta, ya sea a través de contactos personales en lo que se hace prevalecer la relación de amistad, confianza, para atraer a los neófitos que a menudo, partiendo de la oferta inicial de algún tipo de apoyo o servicio cuando el sujeto está atravesando una situación conflictiva, o bien mediante reclutadores que, obrando desde entidades tapaderas, que con frecuencia resultan difícilmente asociables con el grupo al que pertenecen, pues ofrecen todo tipo de actividades y cursos a fin de poder aproximarse con más probabilidad de éxito a sus objetivos. Un caso habitual es el de sectarios que aprovechan sus puestos laborales, particularmente en el campo de la docencia, o a la imagen que les da el cargo que ocupa, para intentar captar adictos a su grupo. El engaño, el fraude y la presión psicológica empleado con mayor o menor astucia, conciencia, perfidia e intensidad, son siempre pilares inevitables del proselitismo efectuado por la secta destructiva, aunque no así del practicado por la mayoría de las sectas. El proceso desintegrador de la personalidad se basa en una dinámica vital tendente a primar lo emocional sobre lo irracional,
exacerbando el funcionamiento del sistema límbico en detrimento del área cortical del cerebro, es decir, que fomenta y potencia las conductas de tipo emocional, dominadas por los sentimientos y por respuestas autonómicas no controlables por el sujeto, al tiempo que dificulta y o impide los comportamientos y actitudes racionales, eso es, reflexivos, analíticos, críticos, y se complementa con la aplicación rigurosa de principios conductuales bien conocidos, como el doble mecanismo de premio y castigo, popularizado a partir de los experimentos de Pavlov con perros, unido a condiciones estresantes y a la repetición machacona de consignas simples y claras. Para comprender mejor el alcance de lo recién apuntado, debemos recordar especialmente lo dicho en el apartado dedicado a la bioquímica cerebral y los procesos aditivos. La mayor concentración de neuronas dopaminérgicas, parte fundamental del sistema de recompensa cerebral, que es el soporte biológico de las conductas aditivas y por tanto de la cierta dependencia, se encuentra localizada en el sistema límbico, particularmente en la amígdala y en el hipotálamo, que es un conjunto de regiones primitivas, desde el punto de vista evolutivo, que controlan las conductas emocional, el placer y el dolor, y las diversas funciones de la memoria y del sistema vegetativo, responsables de las funciones viscerales del cuerpo. El conjunto de comportamientos peculiares que se observa en cualquier secta dependiente, e incluso algunas de sus posibles alteraciones orgánicas de base hormonal, adquieren una explicación razonable si tenemos en cuenta que los estímulos que se transmiten mediante el sistema dopaminérgico y en el marco sectario, tal como ya vimos, puede actuar por esta vía en determinados perfiles psicosociales. Inciden en el cuerpo estriado, encargado de regular la actividad motora. En el sistema límbico, que es responsable de las emociones, en el hipotálamo, regulador de la secreción de hormonas de la glándula hipofisiaria, y repercuten sobre la corteza frontal, motor y gestor de la personalidad, activando conductas y creencias emocionales que no son filtradas ni controladas por el sistema racional. El sectadependiente, pues, está subordinado a su propia actividad bioquímica, tal como esta es causa y resultado de sus necesidades de orden emocional, pero también es cierto que el empleo de tácticas de persuasión coercitiva pues facilita también el desarrollo del proceso adictivo al grupo y establecerá la vía que permitirá explotar al sujeto una vez convertido en el dependiente del líder o del grupo. Entre el conjunto de estrategias coactivas y de control a las que se recurren con más frecuencia en un ámbito de sectarismo destructivo, destacaremos las siguientes. Primero, aislamiento del mundo exterior o ajeno a la secta. Aislamiento del mundo exterior y ajeno a la secta. Esta reclusión para materializarse físicamente, obligando al adepto a vivir en algún lugar apartado de la sociedad, y mentalmente, eso es forzarle a cortar los lazos naturales de relación e interés respecto a las personas y sucesos cotidianos de su entorno, llevándole hasta una especie de desconexión de la realidad. Esta segunda estrategia es la más habitual entre el sectarismo destructivo, mientras que el aislamiento físico solo suele emplearse en los estadios iniciales del adoctrinamiento, que es cuando hace falta concentrar la manipulación pues para romper todas las defensas del neófito y para reforzar la dependencia del adepto hacia el grupo. El aislamiento total del aspirante a sectario durante un fin de semana o un plazo superior, habitualmente camuflado bajo algún tipo de curso o actividades lúdicas a celebrar en un lugar apartado o cerrado a las influencias externas, se emplea
cuando se observa que éste está maduro, que su interés comienza a sobrepasar la curiosidad para entrar en la necesidad, y se significa lo que en el argot de venta se denomina dar el cierre, que significa forzar por la vía emocional la decisión de compra. Para lograr este fin se sumerge al candidato dentro de un ambiente totalmente manipulado, en el que no falta detalle alguno, para generarle una atrayente sensación de seguridad, confianza, calor humano, perspectiva de relación íntegra, perspectiva de relación integral, sin olvidarse también de reforzarle el comportamiento de culpa y de fracaso si no elige el camino que le está ofreciendo la secta. Cuando el aislamiento tiene por objetivo reforzar la dependencia del adepto hacia el grupo, suele imponerse a intervalos regulares e irregulados que toman la forma de cursos o seminarios de obligada asistencia, en particular para quienes muestran un cierto distanciamiento del grupo o tibieza en sus actitudes y creencias. El concepto de aislamiento pues engloba una diversidad de estrategias que favorece en mayor o menor grado la manipulación de los adeptos y posibilita una o su postración como secta dependientes. Algunas de las más influyentes son las siguientes. A. Corte de lazos afectivos del neófito. B. Cancelación y control de sus actividades sociales. C. Supresión de toda información ajena a la emitida por la propia secta. D. Control de la comunicación del adepto con su entorno. E. Manipulación del lenguaje. F. Incorporación de algún ritual de interiorización. G. Imposición de alguna marca de distinción. H. Inmersión en una dinámica maniquea. I. Supresión y control o supresión o control de las propiedades y recursos. El punto A. El corte de los lazos afectivos del neófito con el mundo ajeno a la secta, familia, pareja, amigos, etc., conduce a este hacia un estado en el que solo aprecia y toma en consideración aquello que procede de su grupo, despreciando todo lo ajeno. Cualquier afecto o consejo externo es rechazado y considerado interesado, equivocado y hasta peligroso. Termina el punto diciendo de que, y tal como haría cualquier dependiente de una droga al que se le diese a escoger entre esta y cualquier otra cosa o persona, la elección no podría ser más que una. Y con estrategias similares, pues el conjunto de la secta destructiva fuerza a la ruptura de un sinnúmero de parejas. Punto B. La cancelación y control de las actividades sociales del neófito. Cancelación o control de las actividades sociales, como es estudio, trabajo, hobby, etc. Pondrá el conjunto de ocupaciones que permiten relacionarnos con los demás en manos de la secta, que pasará así a convertirse en el centro único y objetivo último de la actividad vital del adepto. C. La supresión de toda información ajena a la emitida por la propia secta, unido al control y reinterpretación por parte de los líderes grupales del contenido y significado de la procedente de fuentes ajenas. Corta el flujo de información variada e independiente que llega hasta el sujeto y por tanto le impide adquirir nuevos datos y conocimientos y actualizar los que ya tiene.
procesos ambos que resultan indispensables para poder reflexionar y tomar decisiones en las mejores condiciones posibles, ¿no?, por cada uno. Por cada uno y para cada uno. En limitar la fuente de información y el contraste a un solo foco, empequeñece la realidad del sujeto, empobrece su capacidad para analizar y reflexionar, tanto respecto a lo general como a lo particular o referido a la propia esfera personal y cotidiana, y le mantiene atado a un solo universo monocolor que provee todas las respuestas. Esta especie de quintaesencia del pensamiento único, una amenaza bien presente hoy en día en las armas políticas que pretenden controlarlo desde los medios de comunicación, que pretenden controlarnos, pues lo que hace es que abre una vía hacia la sectadependencia, máxime cuando se da en grupos pequeños o muy replegados sobre sí mismos. B. El control de la comunicación del adepto con su entorno pues, puede variar de una secta a otra, pero siempre es muy estricto, cuando no absoluto, en los ámbitos del sectarismo destructivo. En general, al sectario se le controla la correspondencia y llamadas telefónicas, o se le asigna un acompañante que le filtra permanentemente su flashback, que es intercambio de información con la sociedad. En algunas sectas se emplea lo que se conoce como bombardeo de amor, una estrategia consistente en proporcionar una incesante sobrecarga de efectividad al neófito, a fin de exacerbar su conducta emocional y, en consecuencia, dificultarle el uso de sus procesos racionales para poder analizar su propia vivencia, cosa que, en definitiva, entorpece la comunicación del adepto consigo mismo y entonces favorece su aislamiento y posterior dependencia del grupo. La manipulación del lenguaje es un aspecto aparentemente menor, pero que resulta clave en el proceso de aislamiento sectario. Es una práctica habitual del sectarismo destructivo lo que es el generar un lenguaje peculiar específico, que no significa nada fuera del grupo en cuestión. Usar un tipo de expresión no comprensible por los demás, tanto por su concepto como por su significado, y máxime se incorpora un plus de carga emocional, que propicia el aislamiento del adepto y de su entorno social, ya que éste solo se siente realmente bien cuando emplea el lenguaje sectario, mientras que el normal no supone más que una forma rutinaria y vacua de intercambiar palabras, según me lo expresó un sectario. Intercambiar palabras con gente de la que no te importa ni te interesa absolutamente nada. O sea, un monólogo a dúo, algo que poco o nada tiene que ver con la comunicación eficaz. Además, tiene una jerga común que da una sensación de exclusividad, unidad, protección y fortaleza, aspecto que tiende a encerrar pues todavía más al adepto en su propio grupo, pero que al tratarse de un tipo de lenguaje muy restrictivo en cuanto al número de palabras usadas cotidianamente, también disminuye la capacidad para pensar, sentir y reflexionar, cuanto menos conceptos de matices empleados en nuestro vocabulario habitual, y menos afinamos en nuestra percepción de la realidad y, en consecuencia, peor la analizamos y comprendemos. F. La incorporación de algún ritual de interiorización, tal como se hace en bastantes sectas, que recurriendo a oraciones, mantras, letanías, repetición de versículos memorizados, etc., pues tiene como finalidad dificultar la aprehensión cotidiana de la realidad, especialmente durante los momentos de ocio, y encerrar al adepto entre los muros mentales de su propio mundo sectario. G. La imposición de alguna marca de distinción, eso es de adoptar un aspecto externo, vestimenta, corte de pelo, etc., diferenciando del entorno social, ya que es común a muchas sectas, pues supone un elemento coadyuvante
el aislamiento al marcar una distancia sociocultural evidente que pone barrera a las relaciones entre sectarios y quienes no lo son. H. La inversión en una dinámica maniquea que arrastra al adepto a percibirse a sí mismo como uno solo frente al resto del mundo. Fomenta el aislamiento y la incomunicación entre los mundos artificiales enfrentados de el bien secta y el mal sociedad. Todas las sectas tienen epítetos descalificadores para distinguir a los puros, ellos mismos, de los impuros, el resto de la sociedad. La idea es bien simple. Solo el mundo de la secta es deseable. Todo lo demás es despreciable, cuando no peligroso. Y la supresión o control de las propiedades y recursos del adepto, que eso es de sus fuentes de supervivencia. O sea, deja a este sumido en un marco de inseguridad y de total dependencia, actual y futura de la secta, viéndose forzado a permanecer aislado en ella, ya que no cuenta con otros recursos para poder sobrevivir. La secta destructiva, una vez que ha aislado al sujeto de un entorno social y le ha hecho cortar los lazos con su gente, pues tiende a adueñarse de sus propiedades mobiliarias e inmobiliarias, que son objetivos que logran con estrategias muy diversas. Contraprestaciones, donaciones, inversiones, cesiones, etc. Y hacen otro tanto con sus ingresos. Son sueldos, pensiones, etc. De los que se pueden apropiar total o parcialmente, en función de lo que es las circunstancias diversas, ¿no? Aunque tampoco es infrecuente que fuesen su supresión, o sea, haciendo renunciar a un empleo o al cobro de una pensión o subsidio, a fin de que el adepto pase a depender exclusivamente del grupo y no mantenga lazos exteriores de ningún tipo. La supresión de la individualidad es otro aspecto básico del proceso manipulador que venimos esquematizando. Bajo este enunciado queremos significar el hecho de que la identidad individual acaba perdiendo toda o gran parte de su fuerza y queda relegada, si no sustituida, por una poderosa y omnipresente identidad social, que es la conformada por y desde el propio grupo y que se referencia a él en exclusividad. En el apartado 13 ya tratamos con más amplitud esta cuestión de la búsqueda de identidad social. Cuando se elimina la personalidad individualizada, se produce una notable pérdida de referencia, que queda o que se queja, o sea, que deja al sujeto en manos de sus manipuladores. Cuando se elimina la personalidad individualizada, se produce una notable pérdida de referencia que deja al sujeto en manos de sus manipuladores, pero también en virtud del funcionamiento de la dinámica de grupo, al fundirlo en una unidad biológica. La secta, fuente de su identidad social, de la que pasa a ser parte integrante, como un músculo dentro de un organismo vivo. Ejemplificará su comportamiento emocional en detrimento del racional, una conducta que, como ya sabemos, pone el fundamento principal de todo proceso manipulador. El debilitamiento orgánico del adepto es otro factor que redunda en favor del manipulador, y aunque es una estrategia propia de los grupos más extremistas, no es infrecuente. Este debilitamiento puede ser causado por estados agudos de estrés, dieta alimenticia insuficiente. En las sectas destructivas comunitarias son corrientes la ingesta excesiva de energizantes como azúcares e hidratos de carbono, y la deficiencia en proteínas, y también en algunas vitaminas. Periodos de descanso también insuficientes, pocas horas de sueño o en situaciones harto incómodas, excesivas horas de actividad desenfrenada, laboral, ritual, etc. Y en algunas sectas, adicciones sociales conducentes a estadios de trance más o menos profundos, pues que acaba reduciendo la percepción y la voluntad del sujeto. En general, puede decirse que al incrementarse el nivel de estrés, decrece el control de la actividad sensorial, y con él se produce un deterioro del intelecto.
Además, tal como ya vimos, cuando los niveles de estrés superan lo que un individuo es capaz de controlar, comienza a alterarse el funcionamiento de los tres neurotransmisores del bienestar, como son serotonina, noradrenalina y dopamina, y se tiende a desembocar en conductas adictivas. De ahí que el tipo de debilitamiento orgánico citado pueda favorecer la sectadependiente. La sectadependencia. La prohibición de razonar, hecha de forma implícita o explícita, pero siempre de manera efectiva, impide la crítica del dogma sectario y de las conductas, que a menudo poco o nada aceptable, de los dirigentes. O sea, en la práctica totalidad de la secta se ha desarrollado imposiciones como el clásico cuarto principio regulativo, o sea, que prohíbe la especulación mental. Un concepto que en los últimos años suele interpretarse de una manera menos restrictiva que durante las 2 primeras décadas de vida del grupo. Este modo de proceder, amordazando la mente de los adeptos, es uno de los sellos que caracteriza el sectarismo. Desde la noche de los tiempos. La crítica lleva al adepto hasta un estado de duda o pecado que se aparece como la antepuerta de la inseguridad y de la ansiedad de lo que quiso huir al vincularse a la secta, y siente que no hay otra forma de eludir el dolor que le depara su cotidianidad que no sea asumiendo todo lo que le ordena el grupo. Este sentimiento, sin crítica, posibilita que cualquier secta dependiente pueda realizar casi todo tipo de actividades, incluso delictivas, en beneficio del líder grupo, sin que asome en su mente ni sombra de duda acerca de su conducta o de sus consecuencias. La culpabilización continuada del adepto es uno de los aspectos más demoledores que actúan en el proceso manipulador. Genera una ansiedad existencial que provoca la pérdida de referencia, dificulta alcanzar un estado equilibrado y hace del adepto un ser fácil de dominar y someter, por quienes, líderes y adeptos más antiguos, se han arrojado un estándar de pureza o perfección más elevado que el suyo. La culpa y la ansiedad son el núcleo de cualquier proceso adictivo. La ansiedad y la culpa son el núcleo de cualquier proceso adictivo. Otra estrategia habitual de la secta destructiva consiste en la utilización de los denominados clichés a modo de filtros que interfieren en la apreciación de una parte determinada de la realidad cotidiana. Los clichés son frases cortas, contundentes y claras, diseñadas en base a los límites ideológicos de la secta, que puede sustituir los elevados procesos de raciocinio empleados habitualmente para aprender y analizar los acontecimientos que nos rodean. El contenido de un cliché aporta la supuesta causa explicativa de algún hecho que impone una determinada posición o reacción ante el mismo. Por absurdo que pueda parecer el contenido de un cliché y la reacción que alienta, la conducta desarrollada por un adepto ante una circunstancia determinada, que esté completada o contemplada en su correspondiente cliché, pues seguirá las pautas fijadas por este. Mucho antes de que la derivada de lo que es derivado un proceso de análisis y reflexión que empleamos normalmente para tomar cualquier tipo de decisiones. El empleo del miedo y la violencia como elemento cohesionante del grupo es también un factor común en los procesos de persuasión coercitiva que se dan dentro de la secta destructiva. Existen muy diversos grados y fórmulas para ejercer la coacción sobre los adeptos de una secta, pero en todos los casos sirven para cerrar filas sobre el grupo y de evitar deserciones o denuncias e incrementar el nivel del rendimiento de los adeptos.
tanto en cuanto a su actividad proselitista como respecto a su productividad laboral o económica en general. En algunos grupos y respecto a determinadas estructuras de personalidad, se llega a desencadenar la aparición de fobias contra el mundo externo ajeno a la secta. Estos comportamientos fóbicos materializan la respuesta no consciente al miedo que la secta infunde en sus adeptos ante cualquier expectativa de abandonar el grupo o vincularse a personas ajenas a él, y sirven al fin interesado de dificultar enormemente las posibilidades del sujeto para elegir libremente su vida y para poder abandonar el grupo opresor, en este caso. La manipulación y control de la sexualidad de los adeptos, ya sea reprimiéndola o fomentando la promiscuidad, es finalmente otro de los elementos indispensables para poder amplificar los efectos neurotizantes del proceso adoctrinador sectario. Mucho se ha escrito ya sobre los efectos de la manipulación de la sexualidad y su incidencia en la generación de personalidades neuróticas y sumisas. Así es que no vamos a insistir aquí en ello. Conocer la forma en que todos los elementos descritos han podido actuar sobre un sujeto sectario nos ilustrará acerca de cómo se produjo un proceso de claudicación en favor de la secta que le patronea. Bien, pero insistimos en ello. El por qué, las razones fundamentales que le llevaron hasta su secta dependencia, no la encontraremos en la operativa manipuladora del grupo, sino precisamente en todo aquello en que la secta ya se encontró hecho cuando topó con su víctima. Eso es, en el perfil de personalidad previo del sujeto, en los elementos psicosociales que le hicieron particularmente frágil ante los avatares de la vida y por ello que le convirtieron en un ser vulnerable a la manipulación y susceptible de caer en conductas dependientes. Bien, pues las barreras que podemos tener para acercarnos a una secta serán más o menos infranqueables en función de la imagen pública de cada grupo en cuestión. Cuanto peor sea su fama, mayor será la distancia social y psicológica que impondrá la diferenciación externa, y también de la mayor o menor cerrazón de los miembros de la sociedad con la que interactúen. Todos los conceptos relacionados con consumos y conductas adictivas van cargados con un fuerte componente emocional que se dispara en el interior del adicto con solo mencionarlos, produciendo el efecto de recordar y reforzar la necesidad de repetir el consumo o la conducta de la que se es dependiente. Y lo mismo le ocurre a un secta dependiente, con decenas de palabras y actos específicos pertenecientes al ritualizado universo de la secta destructiva a la que pertenece. El modelo básico de estos cursos se inspira en los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, bien estudiado por especialistas como William Sargant, que ya en 1959 se ocupó de investigar sobre el lavado de cerebro en el campo de la política y de la religión. William Sargant. Y al respecto concluyó que métodos de este tipo pueden ser empleados para hacer nacer los sentimientos más nobles del alma humana, pero también pueden ser utilizados para fines destructivos. Estamos hablando de las distintas reuniones, distintos cursos, distintas actividades que normalmente pues tienen la secta. El córtex frontal es el núcleo director de las funciones cerebrales y por tanto de la personalidad de cada uno. Controla, entre otras funciones, la adquisición de conocimiento, el aprendizaje, la inteligencia y la memoria. En él se asientan procesos tan fundamentales como el razonamiento, el enjuiciamiento, la capacidad de relación y prevención, el control de las emociones o la conciencia. Su desarrollo y actividad se ve muy influido por el entorno y los procesos educativos, englobando en este último concepto los procesos manipuladores,
que no son sino vías de educación o reeducación. Manipular, domar y educar son procedimientos que se basan en estrategias similares, aunque su intencionalidad puede ser bien diferente. Sujetos con problemas: inmadurez, ansiedad, depresión, culpabilidad, inseguridad, soledad, falta de afecto, pérdida de referencia, miedo al futuro, insatisfacción, crisis sociopersonal. Pues sujetos con problemas, pues está dirigido situación estresante puntual y el reclutador sectario, proceso de seducción, o sea, y dinámica de adoctrinamiento, en donde entraría estrategia coactiva y estrategia de control. Con relación al reclutador, pues oferta de refugio, seguridad, reductor de ansiedad, y también ingreso de control del marco de la secta. Aislamiento, corte de lazos afectivos, control de las actividades personales y sociales, supresión de la información objetiva, maniqueísmo, control de las comunicaciones, expolio de los recursos económicos, pérdida de la individualidad al ser absorbido por una dinámica grupal despersonalizante, debilitamiento físico y mental, empleo de estrategias estresantes, generación de un estado de culpa permanente, favorecimiento del comportamiento emocional en detrimento de las pautas racionales, en crítica, análisis, reflexión, o sea, un favorecimiento del comportamiento emocional en detrimento de las racionales, empleo del miedo y la violencia como factores cohesionantes del grupo, manipulación y control de la ansiedad. Todo esto da como resultado conversión en adepto sumiso al líder.